Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angelina Rivero, soy docente y facilitadora de técnicas de desarrollo personal. En este momento trabajo en escuelas de nivel medio y hace más de 10 años que trabajo con el coaching o la guía para las personas con respecto a brindarles esta herramienta tan importante que es el enneagrama de la personalidad, en la que se tratan diferentes tipos de personalidad y sobre todo es una herramienta de autoconocimiento, porque hoy por hoy nos es muy fácil a todos ver cómo son las demás personas o hacer críticas hacia las demás personas, pero conocernos a nosotros mismos es una tarea bastante difícil, ponernos en contacto con nuestras sombras, con nuestros defectos, porque generalmente proyectamos lo que nos pasa, ¿no? Y eso lo trabajo con personas en talleres, en seminarios, en charlas, que tienen una carga horaria bastante importante. Pero bueno, trasladado a la actividad educativa, puedo ponerlo en práctica con mis alumnos sin que ellos tengan un conocimiento específico, sino que a mí me sirve como herramienta para poder entender sus diferencias y sus aptitudes con respecto a cómo van desarrollándose o cómo se desempeñan en el día a día. Los chicos de hoy son muy abiertos. Si uno genera un vínculo de confianza y de respeto mutuo, se pueden lograr grandes cosas porque cuentan realmente sus intereses, sus necesidades, sus angustias, y esta herramienta sería algo muy importante si todos los docentes lo tuviéramos, por supuesto, como una guía, como ya había dicho, una guía en la que por ahí basarnos para entender la diferencia en nuestros alumnos. Que hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que no solamente el programa o esta capacitación que tenemos, que es escuela abierta, podemos ponerlo en práctica, por lo menos en nuestra provincia de Santa Fe. Sino que esta diferenciación o esta cuestión de entender la diversidad como debe entenderse, tiene que ver con ponerlo en práctica y no solamente que sea una palabrita. Eh, Tenemos en cuenta hoy por hoy, o por lo menos es algo que creo, en lo que estamos luchando varios docentes para que pueda salir la ley de educación emocional. En la escuela se da matemática, en la escuela se da lengua, de la cual soy docente, en la escuela se da educación artística, se da formación ética, pero además de un abanico importante de un montón de materias, pero lo que no se da es precisamente esto de la educación emocional, de la cual se pide incluso que haya una asignatura con este nombre. ¿A qué me refiero con la educación emocional? Me refiero con esto que podemos brindarle a nuestros alumnos de poder gestionar sus emociones. Siempre hablo con ellos que yo sé perfectamente que los valoro como persona y que los respeto como tal, que no son solamente un tarrito o un frasquito en donde llenar y meter un montón de conocimientos, sino que deben procesarlos y además compartirlos con sus compañeros. Todos ingresan y entran a la escuela con su propia mochila, y me refiero a mochila con respecto a lo que traen de afuera de la casa. Nosotros no sabemos si nuestros alumnos van a, por ejemplo, a poder salir de una situación de estrés que hayan vivido en su casa antes de venir a la escuela. Si vinieron y desayunaron, si vinieron con problemas que ya traen desde o arrastran desde hace tiempo, o una discusión con un ser querido, o algún duelo que estén viviendo, o alguna situación que no puedan procesar interiormente. No les damos ni les brindamos herramientas nosotros los docentes para poder gestionar precisamente estas emociones. Y lo que necesitamos sobre todo es primero tener la capacitación y las herramientas nosotros, que para eso generamos las diferentes docentes algunos talleres, algunos seminarios, algunas charlas, para poder brindar estas herramientas, porque sabemos perfectamente que tenemos que estar preparados. Sobre todo tener en cuenta
y agradecer la atención de nuestros alumnos o la atención que ustedes me brindan en este momento por no estar, por ejemplo, conectados con un dispositivo. Están frente a mí en una computadora escuchándome, pero solemos tener esta cuestión de estar todo el día con el celular, de estar conectados a las redes sociales. Y los chicos también están conectados con eso, pero conectados con nosotros mismos, conectados con las emociones y con los sentimientos, es mucho más difícil afrontarlo. Por eso vamos a retomar las bases de un programa que se creó hace mucho tiempo. Estamos hablando del año 89, que después a la Argentina ya llegó en el año 98, podemos decir, más o menos. Uy, sí, año 98. En el año 98 se hizo un programa parecido a lo que fue el programa nuestro en Argentina, que partió, por supuesto, del Ministerio de Educación de la Nación, que le pusieron por nombre Yo Tengo Poder, teniendo en cuenta que los chicos, y por eso voy a tomar la base para desarrollar estas nuevas herramientas de la educación emocional, un poco basado también en lo que es este programa de Yo Tengo Poder, porque hoy por hoy hablamos de empoderarnos, no solo las mujeres, empoderarnos todos, y empoderamiento tiene que ver también con esta cuestión de autoestima o de estima, y tener en cuenta de cómo podemos ser autodependientes, o sea, depender de nosotros mismos. Para brindar estas herramientas nosotros tenemos que recorrer un camino en el que los docentes sabemos que nuestras habilidades en este momento tienen que ampliarse muchísimo, porque no somos solamente un docente que prepara contenidos específicos de la materia, sino que tenemos que estar abiertos a muchísima más cantidad de información que proviene del entorno social, de nuestra realidad histórica, de cómo son las familias que constituyen nuestros alumnos, o por lo menos indagar si lo cuentan, no presionar con respecto a eso. Aunque si se genera el clima necesario y positivo, los chicos van hablando porque les interesa muchas veces contar lo que les sucede. Que eso no quiere decir que nosotros hagamos de terapeutas específicos, aunque un poco de terapeutas tenemos que tener para poder gestionar y ayudarlos a gestionar las emociones que todos deberíamos aprender. O sea, cómo alguien puede hacer para gestionar la ira en el caso de que esté muy enojado y que eso no repercuta en los demás y que eso no se proyecte hacia los demás, y así con la angustia, con la desesperación o con esta cuestión de la falta de confianza, que es lo que nosotros tenemos que lograr, que los chicos confíen en sí mismos. Ese programa que se rebautizó en nuestro país, que comenzó en Estados Unidos en el año 89, en América Latina también estuvo en Puerto Rico, en Paraguay, en Venezuela, se fue trasladando. Y el principio es que los jóvenes, cuando surge como un programa incluso de Philip Morris, para que de esta marca que tiene que ver con cigarrillos, y para que los jóvenes no fumaran específicamente, y tratar de implementarlo por conciencia. Obviamente recibió el auspicio del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, y fue diseñado, en realidad, para que ustedes sepan, fue diseñado por Lifetime Learning System, organización estadounidense dedicada a desarrollar programas de aprendizaje. Quienes estuvieron trabajando en Yo Tengo Poder, sociólogos, psicólogos, maestros y especialistas en conducta humana, que también colaboraron para poder trabajar con Yo Tengo Poder. Yo Tengo Poder es un programa educativo en el que nosotros nos vamos a basar para poder trabajar la educación emocional. Se puede trabajar con estudiantes de 9 a 15 años, o incluso se puede extender un poquito más.
para ayudarlos en a desarrollar sus capacidades, asumir las responsabilidades por sus propios actos y a tomar decisiones responsables. Tenemos que tener en cuenta que la importancia del programa y la importancia, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta que el programa y el que vamos a desarrollar tiene factores comunes que tienen que ver con el análisis de nuestra sociedad, que sabemos que en nuestra sociedad existe un alto consumo de alcohol, de drogas en la juventud, una alta incidencia a a la deserción escolar, por lo cual se crean otros programas paralelos a la educación, a las horas que tienen los chicos en la escuela. Hay un porcentaje de delincuencia juvenil, también en la relación de los hijos y padres, por eso hay escuelas para padres. Hay una falta de dedicación y de educación en esta relación de padres e hijos. Por lo tanto, es muy importante que los docentes contribuyan al desarrollo de los niños, de los jóvenes, ayudándolos a manejar correctamente esas presiones sociales que encuentran día a día. Bueno, cada letra de la palabra poder, en su momento, como para que nosotros lo sepamos, representa un valor que el estudiante va a poder desarrollar a través de este programa que vamos a reeditar en este momento y que lo vamos a reacomodar en lo que sería para nosotros es como los chicos utilizan reiniciar mi PC. Bueno, esto sería reiniciar mi rígido, ¿no? Tratar de que, como dije, desarrollar diferentes valores y que lo van a ayudar a tomar decisiones. Intentamos que sean las correctas y que sean en beneficio personal y asumir la responsabilidad de los actos, o sea, descartar la palabra culpabilidad de lo que puedan hacer y tomar la palabra responsabilidad. La P de la palabra poder significa propósito. Todos tenemos un propósito o debemos encontrar el propósito para nuestra vida y en busca de ese propósito también tiene que ver esto de el crecimiento personal y el desarrollo personal y ser los líderes de nuestra propia vida. La letra O, de la palabra poder significa orgullo y ese orgullo tiene que ver con el empoderamiento, con la autoestima, incluso con la resiliencia de poder transformar y de esto de gestionar para beneficio propio las emociones, sobre todo negativas. El orgullo es este empoderamiento y esta confianza que necesitamos que adquieran en sí mismos. Determinación. La D de poder es determinación en decir, bueno, voy a hacer esto y lo hago y tomo acción en esta determinación, en esta decisión que tomé y decir, bueno, de hoy en adelante me fijo un pequeño objetivo a cumplir, una meta semanal, por ejemplo, y que esa determinación pueda salir de sí mismos y puedan salir de esa zona de confort en la que muchos de nosotros estamos y que una vez que hacemos el clic podemos salir adelante. La E de la palabra poder es entusiasmo. Entusiasmarse por la vida, seguir tratando de fomentar la curiosidad que viene implícita y que viene propia desde el inicio de nuestra infancia y que con el tiempo, con tanta información que recibimos del exterior, nos va diluyendo. Entonces perdemos ese entusiasmo por conocer cosas nuevas, por adquirir nuevos conocimientos. Y además el entusiasmo tiene que ver con fortalecernos también a nosotros mismos, descubriendo las capacidades que teníamos ocultas y que ni siquiera nos dábamos cuenta de que existían en nuestro interior, en nuestro ser. Y la R, volvemos a esta palabra tan importante que tiene que ver el poder, donde termina la responsabilidad. Ser responsables, tomar el timón de nuestras propias vidas, depender de nosotros mismos. No hablo cuando son menores y tienen una cuestión de dependencia económica, por ejemplo, de sus padres, moral, civil, sino que depender de ellos mismos para poder obtener quizá un mejor desempeño en toda la tarea
educativa, y no solo se va a trasladar, porque cuando los cambios son profundos, también los vamos a ver en la vida en general. Bueno, eh, les voy a brindar algunas herramientas en, en este en este video. Lo que intenté fue hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el programa que vamos a desarrollar en esto de reiniciar nuestro rígido, reiniciar nuestra mente, reiniciar nuestra vida, a través de, por ejemplo, una de las herramientas que es el Enneagrama de la Personalidad, el coaching de desarrollo personal y también el programa Yo Tengo Poder. En una próxima les vamos a contar más detalles, en una próxima les voy a contar más detalles de cómo vamos a desarrollar este programa y darle algunos tips y estrategias para que puedan empezar a implementarlos en su propio contexto escolar. Hasta la próxima.